Hola, en primer lugar, gracias por estar ahí y gracias a la organización del Congreso CLAS 2020 y más concretamente a Oculus por esta segunda invitación a este importante evento. En esta ocasión os voy a hablar de control de miopía y lentes de contacto. Todos conocemos este tema, es un tema actualmente de muchísima importancia, mucha relevancia, pero lo que yo quiero incidir es en la importancia de hacer bien las cosas, de intentar personalizar el tratamiento. Entonces voy a daros unas pautas para lo que yo considero que debemos tener en cuenta a la hora de trabajar con niños cuando adaptamos lentes de contacto para controlar o intentar controlar su miopía. Antes de nada decir que no tengo ningún interés comercial con los productos ni con los equipos que presentaré a lo largo de la charla. Y primero pues haré una introducción hablando pues del control de miopía. Como decía, es muy importante actualmente y tiene mucha relevancia, por ejemplo, dentro del comité científico. Como podéis ver, el número de papers han aumentado en control de miopía muchísimo exponencialmente en los últimos años hasta 2020, pero en concreto todavía más los relacionados con las lentes de contacto. Por lo tanto, para la comunidad científica es importante, para nosotros como optometristas clínicos que tenemos nuestros gabinetes y hacemos este tipo de intervenciones ópticas, pues también debe ser importante, pero quiero dejar claro que, es importante. ¿Por qué? Pues porque cada vez hay más miopía y esta debe ser un poco la finalidad, una de ellas. En España, por ejemplo, en 2050 uno de cada 2 personas va a ser miope. Y esta miopía aumenta más en edades más tempranas y es donde nosotros como optometristas, como profesionales sanitarios de primer orden, tenemos que incidir en esas revisiones a los 6-7 años para saber cómo están esos niños refractivamente, su longitud axial, etcétera, etcétera, y saber en función de cómo están en esa situación, en ese momento, cómo puede aumentar su miopía. Porque la finalidad es intentar que haya menos miopía, pero sobre todo que haya menos miopía magna. Esto tiene que ser un poco la finalidad de nuestra labor. ¿De acuerdo? Está bien, mola mucho controlar la miopía, pero tenemos que tener claro y no irnos por las ramas, hacer bien las cosas, y el objetivo es ese, el de intentar evitar que haya miopías magnas, que esos niños que empiezan con una miopía, debutan con una miopía con 6 años, pues que esa miopía no llegue a ser una miopía magna por encima de 6 dioptrías o con ojos muy largos por encima de 26 dioptrías, de 26 milímetros, perdón, porque como todos sabemos, esas miopías lo que van a conllevar son una serie de enfermedades, una serie de patologías oculares que están asociadas a esa longitud axial tan elevada, como catarata, glaucoma y problemas maculares varios, problemas de retina. Entonces lo que tenemos que intentar es prevenir eso. Por tanto, si lo que queremos es que el ojo de los niños crezca menos, es decir, prevenir, controlar la miopía, debemos prevenir, debemos informar y debemos hacer bien nuestro trabajo. Nos tenemos que poner serios y lo primero que tenemos que hacer es tener en cuenta que como profesionales sanitarios esta es una especialidad y tenemos que formarnos. No vale hacer control de miopía, vender lentillas simplemente las que nos dice el laboratorio y punto. No, tenemos que formarnos, tenemos que especializarnos y saber lo que ocurre en los niños, por qué aparece esa miopía y por qué progresa, los riesgos y qué pruebas tengo que hacer, etcétera, etcétera. Para eso, como digo, hay que formarse y especializarse, conocer los métodos de control de miopía. Sobre todo yo voy a hablar aquí de las lentes de contacto y tenemos que tener en cuenta que esto es una contactología especializada, al igual que, por ejemplo, la córnea irregular. Tenemos que adaptar lentes de contacto y basándonos siempre en la evidencia científica. Y para hacer bien este trabajo de adaptar la lente de contacto, pues no simplemente, como digo, consiste en adaptar una lente y ya está, sino que hay que hacer un protocolo de actuación antes de decidir el tratamiento, y ese protocolo de actuación pues tiene que estar compuesto por una serie de pruebas que deben llevar un orden y un rigor, y en base a eso pues hablar con los papás, hablar con los niños y decidir el tratamiento. Y muy, muy importante el seguimiento. Me parece fundamental porque, como digo, esto es una contactología especializada y además son niños. Van a llevar las lentes muchos años y entonces tenemos que hacer un seguimiento para saber cómo llevan esas lentes y no solo para saber, o también de manera paralela, para conocer cómo está su miopía, cómo va avanzando esa miopía y si realmente el tratamiento, porque esto es un tratamiento que le hemos indicado, es el correcto y si está siendo eficaz y seguro. Por lo tanto, a la hora de especializarnos y formarnos, voy a hacer una pequeña introducción
de lo que debemos tener en cuenta. ¿Cuáles son los factores de riesgo de aparición y de progresión de la miopía? Pues realmente lo primero que hay que decir es que de la miopía sabemos poco. Sabemos que aparece la miopía, muy bien no sabemos por qué, hay algunos factores de riesgo, pero luego además progresa. ¿Y por qué progresa? Pues lo mismo, hay algunos factores de riesgo, tanto individuales, genéticos, como el entorno visual, el entorno ambiental en el que el niño se mueve, que pueden conllevar a la aparición y a la progresión. Y eso lo debemos tener claro, ¿vale? Existen factores genéticos, sabemos que si los papás son miopes, sobre todo los dos, el riesgo se aumenta bastante. Luego el ambiente en el que el niño va a vivir, las horas al aire libre, fundamental. Ya tenemos muchos estudios que nos dicen que realmente cuanto más tiempo al aire libre, mejor, más vamos a controlar la miopía. De hecho, se debería indicar o recomendar un mínimo de 1 hora al aire libre, de ahí para arriba. Menos de eso, pues el riesgo de padecer miopía es mayor. Y luego el cerca. Hoy en día, además con la pandemia actual, pues pasamos mucho más tiempo de cerca. Los niños se han acostumbrado más a las tablets, los móviles. Y bueno, pues el hecho de estar en casa conlleva más trabajo de cerca, más horas de cerca, aparte de las horas del colegio, y eso puede conllevar también aumento de la miopía. Y luego características individuales como son la etnia, el sexo y sobre todo la edad. La edad de aparición de la miopía es fundamental. Sabemos, y os comentaré a lo largo de la charla varias veces, que cuanto antes debuta una miopía, si es por debajo de los 9 años, el riesgo de que esa miopía llegue a ser magna es muy alto. Y luego también la refracción. El valor de la refracción y la longitud axial son fundamentales y que lo iremos viendo. Y otras características como la visión binocular y la acomodación. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues con unos cuestionarios, como equipos que os presentaré como el Myopia Master, que nos permiten hacer cuestionarios de este tipo, podemos recoger toda la información. Pero evidentemente este es un protocolo que podemos seguir, pero hay que hacer una serie de pruebas. En cuanto a esos factores o características individuales de cada niño, pues hay dos teorías principales que son el desenfoque retiniano periférico, y es un poco en lo que me voy a basar, ya que las lentes de contacto actuales más eficaces en el control de la miopía se basan en este mecanismo de acción, en la retina periférica. Como todos bien sabéis, la retina periférica está desenfocada y lo que tenemos está desenfocada por detrás, hay un desenfoque periférico hipermetrópico y lo que queremos es adelantar, desenfocar eso para que se venga por delante y generar un desenfoque miópico. Bien, esto lo iremos explicando a lo largo de la presentación, que aunque creo que ya todos lo conocéis más que de sobra. Y luego el tema de la acomodación, también la teoría del acomodativo es importante. Es muy importante, pues porque cuando los niños miran de cerca, con la pupila fotópica, lo normal es que los niños miopes suelen tener un retraso acomodativo, les cuesta acomodar, hay una hipoacomodación, no se sabe si es causa o consecuencia de la aparición o de la progresión de la miopía, pero lo que está claro es que ese lag acomodativo suele ser elevado. Cuando miran los niños de cerca, esto está enfocado por detrás, de manera que el ojo, si todo está tanto en retina periférica como central enfocado por detrás, va a tender a seguir creciendo buscando esa imagen nítida. Bien, entonces, pues bueno, tendremos que adaptar o hacer intervenciones ópticas, métodos de control de miopía que nos permitan minimizar este lag acomodativo y este desenfoque periférico hipermetrópico. Y el desenfoque retiniano periférico, pues es muy importante. Como os digo, sabemos que los niños miopes, bien, que lo vemos aquí en color rojo, tienen su retina periférica hipermetrópica, es decir, está enfocada por detrás, aunque estos podrían ser niños miopes o hipermétropes compensados con gafas, en la parte central está enfocada cuando miran de lejos, pero más allá de unos 25, 20, 25, 30 grados centrales de la retina, pues esa parte periférica de la retina está, como digo, desenfocada por detrás, es hipermetrópica. Lo ideal que es, pues intentar utilizar métodos como bien sabemos la orto-K, que es eficaz en el control de la miopía. ¿Por qué? Pues porque lo que hace es que invierte ese desenfoque retiniano periférico desde hipermetrópico hacia miópico. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un poco la clave. Lentes gas permeable, lentes rígidas, pues bueno, lo hacen, pero muy poquito, prácticamente no es significativo, de ahí que las lentes permeables o las lentes monofocales, tanto blandas como rígidas permeables al gas, no son eficaces en el control de la miopía. Por lo tanto, ese desenfoque retiniano periférico parece ser que es la clave, y ya tenemos muchos estudios que nos dicen esto, la clave en el control de la miopía. Hay algunos que no lo tienen tan claro, algunos estudios, por lo tanto hay algo de controversia,
pero cada vez hay un mayor consenso acerca de que ese desenfoque retiniano periférico es la teoría más prometedora en el control de la miopía y, como os decía antes, es en lo que actualmente se basan los diseños más eficaces de lentes de contacto para el control de la miopía, y es en lo que yo también me voy a basar a lo largo un poco de esta charla, porque os voy a hablar eso de lentes de contacto. ¿Cuáles son los métodos? Pues como os digo, yo os voy a hablar de lentes de contacto. La Ortho-K y las lentes de contacto blandas multifocales son efectivas tanto en la corrección de la miopía como en el control de la miopía. Están en niveles muy buenos, sobre todo la Ortho-K. ¿Tenemos más métodos? Por supuesto, existe la atropina, que no es efectiva en corregir la miopía, porque el niño necesitará la gafa, pero sí en controlarla, al igual que el tiempo al aire libre. Aumentar las horas de tiempo al aire libre es algo barato, fácil y que siempre tenemos que indicar a nuestros niños. ¿Ok? Además, estos métodos los podemos combinar. Si yo a un niño le adapto una lente de Ortho-K, le voy a indicar también que pase más tiempo al aire libre. Se lo voy a indicar, se lo voy a recomendar. Y también ya tenemos estudios que nos hablan de la eficacia de la atropina con Ortho-K. Entonces, bueno, pues pueden ser métodos combinados. Y aquí podríamos incluir también las lentes oftálmicas, las lentes también de desenfoque periférico, que ya hay comercializadas a nivel mundial. Yo, como digo, me voy a centrar en este caso en las lentes de contacto, y cuando vamos a adaptar lentes de contacto a niños, lo que debemos tener claro es que, lo primero, si son seguras. El que sean eficaces, porque vamos a intentar controlar la miopía, sin duda, pero estamos hablando de niños, van a utilizar las lentes durante muchos años y desde una edad muy temprana. Por lo tanto, la seguridad aquí es fundamental, yo os diría que casi más que la eficacia. ¿Son seguras las lentes de contacto en niños? Sin duda. Aquí tenemos estudios, por ejemplo, un metaanálisis de 170 publicaciones en el cual nos dicen que la Ortho-K es un método, es una opción segura para corregir la miopía y para controlar el aumento de esa miopía. Pero, muy importante esto, el éxito del tratamiento a largo plazo va a depender de que nosotros como profesionales hagamos una correcta adaptación y luego de que el niño y los padres cumplan también. Y eso lo tenemos que insistir mucho a los pacientes, a los papás, dárselos en consentimientos informados, que sean conscientes de que para que esto funcione, para que esto sea seguro, pues los niños tienen que cumplir con las revisiones, cambiar las lentes cuando es debido, y si hay cualquier complicación, cualquier mínima molestia, retirar las lentes y venir a consulta, por ejemplo, ¿vale? Todo eso en consentimientos informados. Además, las lentes de contacto blandas también para control de miopía son seguras, pues sí. Estudios, por ejemplo, de 1.800 niños de edades entre 7 y 19 años, así nos lo dicen. Incluso nos hablan de que el riesgo es menor en niños, como que cumplen más los niños, quizás también porque lo hacemos desde pequeños, todavía no tienen malos hábitos y también porque están supervisados por los papás, pues que pueden ser más seguras incluso que en adultos. Además, tenemos estudios de Ortho-K a 10 años que nos hablan de esa seguridad y de esa eficacia, no estudios simplemente a 2 años, sino ya a 10 años, y estudios concretos de lentes de contacto blandas para control de miopía, no lentes de contacto monofocales, podríamos decir convencionales, sino blandas indicadas para el control de la miopía, que también nos dicen y nos hablan de la seguridad y en algunos casos de la seguridad y de la eficacia. Hablando de la eficacia, pues como sabéis, todos conocéis este metaanálisis del año 2016 que cambió un poco todo en el control de la miopía. Sabemos, yo no me voy a detener mucho porque creo que todos lo conocéis, pero que lo más eficaz, hablando sobre todo de longitud axial, es la atropina a altas dosis, con los posibles efectos rebote que pueda tener, aunque bueno, yo ahí no voy a entrar en esta charla, pero lo que sí que me voy a centrar es en eso, en las lentes de Ortho-K. Todo lo que está aquí a la izquierda es porque controla la miopía y a la derecha es que no es significativo el control de la miopía, por ejemplo, las lentes rígidas, como os decía antes, o blandas monofocales. Pero sin embargo, las lentes de Ortho-K y las lentes de contacto modificadoras del desenfoque periférico son eficaces en el control de la miopía y nos lo dice el metaanálisis. Y además hay que destacar, que esto creo que es importante, que este metaanálisis está basado en muchos estudios de lentes de Ortho-K y lentes de contacto de desenfoque periférico con estándar, ¿vale? Hoy en día, y es de lo que voy a hablaros, estamos utilizando lentes blandas especiales para control de miopía, no simplemente multifocales que se pueden utilizar para la presbicia. Y además estamos utilizando también Ortho-K con cambios en las lentes de contacto para intentar controlar más la miopía. Por lo tanto, si hace ya años nos decían que estos métodos sean eficaces, cuando tengamos estudios con las nuevas lentes, con los nuevos diseños más personalizados, tratamientos más personalizados y con protocolos de actuación más eficaces, seguramente que estos niveles, estos porcentajes de eficacia todavía son mayores.
En cuanto a la lente de contacto blandas, bueno, pues tenemos tres tipos de diseños comercializados. Quizás la más conocida es la lente bifocal Dual Focus con anillos concéntricos, en el cual, pues bueno, tenemos la zona verde para lejos, con una zona central de 3,36 milímetros y luego el primer anillo con un desenfoque de 2 dioptrías, a que llega hasta 4,78 milímetros. Es importante que sepamos estas distancias porque la pupila del niño también va a ser importante, porque tenemos una pupila muy pequeña que no coge la zona roja, la zona del desenfoque periférico. Realmente esta lente no nos está haciendo el efecto que nosotros queremos. Luego tenemos lentes de contacto multifocales, son lentes esféricas o progresivas, que en el centro enfocado para lejos y progresivamente van cogiendo la zona de adición para generar ese desenfoque periférico. Todo está encaminado, estas lentes, para invertir ese desenfoque periférico hipermetrópico a nivel de retina hacia miópico. Y otro diseño también diferente son las lentes EDOF, las lentes que se basan en profundidad de foco extendido, que en este caso lo que van a hacer es trabajar con la aberración esférica positiva y negativa para, sobre todo a nivel periférico, generar con aberración esférica positiva un plano de imagen por delante para evitar que el ojo siga creciendo hacia detrás. Van a tener el plano de imagen, como digo, hacia delante de retina, sobre todo en la periferia. Aquí tenéis varios estudios. En este, por ejemplo, participé yo en un estudio multicéntrico aquí en España con una lente de contacto multifocal para control de la miopía, con una eficacia a nivel de longitud axial del 41%, otras del 52%, estas entre el 22 y el 32%. Entonces, bueno, todos nos hablan de porcentajes de eficacia frente al grupo control de niños con lentes monofocales. Por lo tanto, los estudios nos hablan de que sí, que son eficaces, al igual que la Orto-K, que son eficaces también, y aquí tenemos muchos estudios a varios años, nos hablan de porcentajes de eficacia frente a grupos controles, como digo, con lentes monofocales de casi un 60%, y cada vez tenemos estudios a 5, incluso ya van a aparecer o están apareciendo estudios a 10 años, donde ese control, esa eficacia de la miopía con los años es un poquito menos, pero sigue siendo eficaz frente a los grupos controles. Además, actualmente, hace muy poquito tiempo, en mayo de este año, del 2021, pues la Orto-K ha sido aprobada por la FDA como lente de contacto para el manejo del control de la miopía. O sea que otra buena noticia. Y me voy a centrar un poquito más en la Orto-K porque al fin y al cabo es el mecanismo de acción, es muy parecido al de la Orto-K, es muy parecido al de las lentes de contacto blandas. Esto sería la simulación, como todos conocéis, de un niño miope compensado con una gafa monofocal, donde el centro está enfocado porque lleva su miopía, pero la retina periférica no está desenfocada cuando mira de lejos, de manera que tenemos ese desenfoque periférico hipermetrópico. Se trata de intentar traer hacia adelante con algún método, por ejemplo, moldeando su córnea, haciendo una córnea oblata con un anillo, y aquí es donde está la clave un poco, este anillo rojo lo más potente posible. ¿Para qué? Pues para que entre a través de pupila y ese desenfoque que teníamos antes por detrás, ahora lo traigamos por delante, creando una retina periférica miópica. ¿Es eficaz? Sí, como hemos dicho y sabemos, metaanálisis así no lo dicen, que la Orto-K es eficaz, pero podemos ir ahora, hoy en día, más allá. Y podría estar asociado, la eficacia de la Orto-K en control de miopía, podría estar asociado a un desenfoque retiniano periférico mayor. Cuanto mayor sea el desenfoque que inducimos aquí, pues podríamos controlar más la miopía. Y esto va a depender de qué, de algo fundamental. Bueno, lo primero, de que seamos capaces, con diseños de Orto-K más personalizados, crear una zona óptica más pequeña y sobre todo un anillo más potente, como digo, para que cuando la luz atraviese ese anillo cuando pasa al ojo, pues provoque esa mayor inversión, ese mayor desenfoque. Va a estar relacionado con el diámetro de pupila, fundamental, porque si tenemos una pupila tal que así, por un anillo muy potente que tengamos, si la pupila es más pequeña, va a hacer que los rayos que entren por la periferia no va a permitir que entren a retina. Con lo cual, sí, el niño verá bien, el centro estará enfocado, que es fundamental, pero esta parte periférica nos importará poco. Por lo tanto, la pupila es importante, de manera que cuanto mayor sea la pupila, el niño va a referir una mayor borrosidad, mayor halos,
pero es importante, y eso es bueno que se lo hagamos saber a los niños y a los papás, que el niño vea esos halos, ese desenfoque, que note algo raro que se distorsiona por la periferia, pues nos ayuda a controlar la miopía, de manera que con pupilas más grandes siempre va a ser mejor. Y como digo, también va a depender de este anillo que va a estar relacionado, parece ser según los últimos estudios, con la zona óptica posterior de la lente de orto K, de la lente de geometría inversa. De manera que lo que tenemos pupilas grandes, lo que vamos a conseguir es con anillos potentes de color rojo a nivel corneal, o lentes de contacto blandas, pero que cojan ese desenfoque también periférico, lo que van a inducir son aberración esférica positiva. Es decir, va a venir todo por delante, de manera que, por ejemplo, también si tenemos un lag acomodativo cuando el niño mira de cerca con la pupila fotópica, si tenemos ese lag acomodativo, esa aberración esférica positiva, lo que podría es reducir ese lag acomodativo y colocar el plano de imagen más nítido por delante de retina. Esa sería la clave, que todo lo que está por detrás, tanto a nivel central como a nivel periférico, todo lo que está por detrás se venga hacia delante, para mejorar la profundidad de foco y con ello, como digo, con esa mayor aberración esférica positiva, pues controlar la miopía. Por lo tanto, tendremos que intentar generar desenfoques retinianos periféricos mayores, comprobar el diámetro de la pupila, intentar utilizar lentes de orto K con zonas ópticas concretas para generar mayor desenfoque y luego tener en cuenta, si es posible, medir la aberración esférica positiva que estamos induciendo, y esto lo podemos hacer con los topógrafos, con la aberración esférica positiva que estamos induciendo tras este tratamiento o con una lente de contacto blanda de desenfoque periférico puesta en el ojo. Como digo, bueno, pues están apareciendo estudios, uno muy reciente de Jaume Pauné, en el cual nos habla de esto, de que han hecho un estudio comparando zonas ópticas de orto K de lentes de orto K de 5 milímetros y de 6 milímetros y han visto que el aumento de la longitud axial a más de 0,10 milímetros es mayor en lentes cuya zona óptica es más de 5 milímetros, es de 6 milímetros. De manera que las conclusiones a las que llegan es que reduciendo el diámetro de la zona óptica podemos hacer ese anillo rojo más potente y más pequeño, lo que va a incrementar el control de la miopía, vamos a hacer que el ojo crezca menos. Ese anillo de potencia positiva es importante que esté dentro de la pupila fotópica y también con ello vamos a controlar el aumento esa miopía con ese incremento de la aberración esférica, el traernos el plano por delante y disminuir, como digo, ese lag acomodativo. Y bueno, pues las diferencias entre los grupos de 5 y de 6 milímetros de zona óptica posterior llegó a ser significativo con un 70% de reducción de la miopía en esas zonas ópticas más pequeñas. Por lo tanto, es interesante tener esto en cuenta y aquí os pongo un caso, por ejemplo, de una niña miope al que adaptamos inicialmente una lente de contacto, como veis aquí, es el ojo izquierdo de la misma paciente, adaptamos una lente de contacto y, bueno, pues esa lente de contacto convencional, por así decirlo, una lente de orto K con una zona óptica mayor. Hace años su miopía ha ido creciendo más de lo que nosotros esperábamos y entonces, bueno, pues lo que planteamos, conociendo un poco todo esto, es personalizar más el tratamiento y para eso lo que hemos hecho es una readaptación a una lente de contacto en la misma paciente, pero para control de miopía, en concreto disminuyendo esa zona óptica. Y con eso, con esas zonas ópticas más pequeñas que nos permiten diseños personalizados en los cuales podamos modificar esas zonas ópticas, incluso con radios asféricos en la zona central, para hacer esta zona verde más potente y con lo cual ese anillo más potente, pues ¿qué conseguimos? A nivel de topografía, que es como comparamos realmente que si estamos haciendo el tratamiento de manera correcta, lo que comparamos es que primero teníamos una zona óptica mayor y fijaros la diferencia en el mapa tangencial con la segunda lente de contacto indicada más para control de miopía, como tenemos una zona óptica mucho más pequeña, ese anillo potente también igual que aquí, pero más pequeñito, más cerca dentro de la zona de retina, la zona de pupila, para intentar generar más desenfoque retiniano periférico. Y aquí lo vemos en el mapa diferencial, donde estamos sellando más la zona medio periférica de la córnea, como veis aquí esta zona azul donde la córnea se aplana mucho y consecuentemente estamos curvando, aumentando la potencia positiva de este anillo. Fundamental parece ser, según los últimos estudios, para personalizar en el control de la miopía con orto K.
Muy bien, pues esos son los métodos de control de miopía. Un poquito nos hemos puesto en antecedentes haciendo una introducción de qué va esto desde la miopía, los riesgos de aparición, de progresión, etcétera, etcétera. Entonces, ahora vamos a los protocolos de actuación. ¿Qué tenemos que hacer sabiendo todo esto? Hablando de control de miopía, insisto, con lentes de contacto. Bueno, pues primero la comunicación y la entrevista con los padres y con el niño es fundamental. Tenemos que tomar una anamnesis, una historia clínica, para saber pues, los progenitores que son, si el papá y la mamá son miopes, el tiempo que pasa el niño o la niña al aire libre y el tiempo que pasa fuera del cole con trabajo de cerca. Todo eso nos lo tienen que decir y nosotros lo tenemos que meter en un cuestionario porque, como digo, son factores de riesgo. En base a todo eso, es bueno que expliquemos a los padres el resto de pruebas que vamos a ir viendo, del examen optométrico, de la longitud axial, pues que a los papás les indiquemos un tratamiento y todo eso que lo demos con consentimiento informado. Creo que es fundamental que demos consentimiento informado con las implicaciones legales y que lo firmen los papás porque los niños son menores de edad y en el consentimiento pues tenemos que poner la importancia de las revisiones, la importancia de los líquidos de mantenimiento, de utilizar la lágrima artificial, etcétera, etcétera. Y también es bueno que se lo digamos de palabra, pero creo que es importante que el niño piense si va a ser miope o no, si quiere una manzana o quiere una pera, pues que expliquemos los riesgos y los beneficios para elegir el mejor método, porque tenemos diferentes métodos, ¿de acuerdo? Parece que unos son más eficaces. Yo, por ejemplo, intento siempre decantarme por la Ortho-K, porque me parece que tienen muchas más ventajas que las lentes blandas, pero bueno, hay casos en los que no es posible. Aún así, por ejemplo, la Ortho-K, ventajas que te deberíamos explicar a los papás y a los niños, es eficaz en el control de la miopía, lo acabamos de ver con muchos estudios y le podemos enseñar esos estudios a los padres. El control de miopía es todo el día. El niño se quita la lente por la mañana y esto creo que es una ventaja respecto a las lentes blandas, porque el niño, la lente blanda tiene que llevarla puesta y a veces el niño no lo hace, no se pone la lente o los días o las horas necesarias. Con Ortho-K esto no ocurre. Además, está cómodo durante todo el día porque no utiliza ni gafas ni lente de contacto. Es un método seguro, es reversible, si aquí ocurre cualquier cosa quitamos las lentes y aquí no ha pasado nada, y además está siempre controlado por los padres porque pone las lentes en casa y quita las lentes en casa. Como inconveniente es adaptación un poco más compleja, para eso nosotros debemos ser buenos profesionales y formarnos y especializarnos. Quizás los costes económicos inicialmente pueden ser un poco mayores para las familias, pero a largo plazo, como es una lente que no cambiamos semanalmente o mensualmente o diariamente, pues no son tanto las diferencias. Si hacemos números, no es un tratamiento tan caro. Y luego, eso sí, el niño duerme con la lente, con lo cual el uso prolongado pues, puede conllevar algo de más riesgo, sobre todo de queratitis microbiana, pero hemos visto que esa seguridad está más que contrastada con muchos estudios, eso sí, cumpliendo con las revisiones, con los líquidos, etcétera, etcétera. Bien, pues todo esto lo debemos explicar a los papás y luego tenemos que pasar a hacer una serie de pruebas. La pupila creo que es importantísima que la hagamos en un buen protocolo. Debemos tener en cuenta la pupila, pero no solo la pupila escotópica, sino ver también cómo es la pupila fotópica. Si podemos grabar un vídeo haciendo una medida de cómo va cambiando la pupila con la luz. La topografía corneal, fundamental, tanto para ortocoma como para lentes de contacto blandas, la topografía es muy importante. Tenemos que ver el diámetro corneal y tenemos que ver, pues, cómo es la córnea. Por ejemplo, este es un caso real de una niña, el ojo derecho de esta niña, en la cual, pues, vemos como que todo está un poquito desplazado hacia acá. Tenemos un astigmatismo corneal bajito de 0,6 dioptrías, radios más bien planos y una córnea muy, muy grande. Nos fijamos en el resto de mapas, mapa sagital o axial, importante también mapa tangencial, donde vemos que ese astigmatismo es muy bajito y es un astigmatismo central. Eso es bueno porque va a hacer que la lente centre mejor, lo cual es fundamental para conseguir un buen tratamiento de Ortho-K, el centrado fundamental. Pero si ahora analizamos este mapa, el mapa de elevación, pues aquí ya vemos cosas diferentes. Si lo pongo aquí más ampliado, vemos que entre esta zona de aquí y esta zona de aquí, en el mapa de elevación hay diferencias. Aquí tengo menos 48 micras y aquí tengo más 6 micras. Quiere decir, pues que aquí hay una diferencia prácticamente de 42 micras de elevación entre la parte temporal y la parte nasal. Esta zona nasal está más elevada y la zona temporal está más deprimida. ¿Esto qué va a hacer cuando hacemos aquí cualquier lente de contacto, sobre todo que apoye en córnea como es la Ortho-K? Pues lo que va a hacer es que la lente se desplace hacia la zona temporal, que es la zona que está más deprimida, apoyando la lente en la zona nasal y que se nos desplace el tratamiento. Como veis, esto ocurrió cuando adaptamos una lente, por así decirlo, convencional, tras varias noches
la lente se desplazaba hacia temporal y como veis en el tratamiento, pues realmente pues no tenemos la zona óptica ni ese anillo que nosotros deseamos. Está todo desenfocado y esto pues induce una aberración cromática horizontal indeseable. ¿Qué tenemos que hacer en estos casos? Pues bueno, intentar si queremos orto-K, porque otra opción sería una lente de contacto blanda, de desenfoque periférico, pero si queremos orto-K lo que tenemos que utilizar son diseños más personalizados que nos permitan hacer la zona óptica más pequeña y sobre todo una zona de alineamiento muy grande. Aquí una lente tórica yo creo que no tendría sentido, porque no tengo diferencia entre esta zona y esta respecto a esta, ¿vale? Aquí no tengo toricidad, lo que tengo es asimetría de la zona de elevación en el meridiano horizontal entre la zona nasal y temporal y esto hace que la lente bascule, que se desplace hacia allá. Por lo tanto, si yo cojo una lente con una zona de alineamiento muy grande, un diámetro grande sin llegar a sobrepasar limbo y una zona de alineamiento muy grande, una zona donde la lente asiente bien, pues podré conseguir tratamientos mucho mejores tras varias noches con un leve descentramiento, pero totalmente asumible con esa zona óptica dentro de la zona de pupila. Por lo tanto, la topografía es fundamental para seleccionar la lente y para valorar el tratamiento. Sobre todo para valorar el tratamiento, la orto-K, tratamiento de orto-K, los mapas tangenciales son fundamentales para ver realmente este anillo, el mapa, el tamaño de este anillo, si realmente lo estamos metiendo dentro de esa zona de los 5 milímetros, tenemos que comparar siempre con la escala absoluta, para comparar en igualdad de condiciones, por aquí y por aquí, la escala absoluta, utilizando los mapas tangenciales para ver realmente si esta zona de tratamiento está dentro de lo que buscamos, esos anillos. Este anillo positivo está dentro de esos 4,5 o 5 milímetros, que es lo que tenemos que intentar con orto-K, aunque va a depender también, como siempre os decía, de la pupila del niño. Los mapas refractivos, este es otro caso, pues también fundamental. El mapa refractivo de diferencial lo que nos va a decir, no nos delimita tanto ese anillo realmente dónde está, pero sí que nos va a hablar de la cantidad de desenfoque periférico que estamos metiendo en esta zona, ¿vale? En esta zona de 4,5 milímetros, perdón, 5, casi 4,8, 5 milímetros, realmente, ¿vale? Lo que estamos es metiendo un desenfoque, estamos aquí en -3, que hemos aplanado, hemos quitado estas dioptrías refractivas, pues en este caso estamos aquí positivo en esta zona, un +1 aproximadamente, más 0,75, bueno, pues estamos generando un desenfoque periférico en esa zona de casi 5 milímetros, 4,8 milímetros aproximadamente, pues que de unas 3 dioptrías y media aproximadamente. Eso es bueno, eso es muy bueno porque queremos hacer eso, queremos generar un importante desenfoque periférico a nivel de la retina para, como siempre os digo, invertir. Bien, entonces, ¿esto para qué necesitamos? Saber si realmente estamos haciendo no solo que el niño vea bien, el niño puede ver bien, porque con este tratamiento centrado va a ver bien si quitamos su miopía. Pero, ¿estamos controlando la miopía? Pues tenemos que utilizar estos mapas para saberlo realmente. Al igual que con las lentes de contacto blandas multifocales o bifocales. Una vez puesta la lente en el ojo, como veis aquí la lente está puesta, tenemos que hacer topografía sobre la lente de contacto para ver si realmente este anillo central, en este caso una lente bifocal dual focus, si este anillo central está bien centrado respecto a pupila, importante, porque si no es así, la lente se descentra y puede generar también aberración cromática y no queremos eso, queremos que induzca sobre todo aberración esférica positiva. Y esto lo podemos ver también con los mapas refractivos, si realmente estamos generando ese desenfoque y como la lente en este caso está algo descentrada. ¿Por qué está descentrada la lente? Pues porque las lentes blandas suelen apoyar en la zona nasal de este ojo, ¿vale? De este ojo izquierdo, apoyar en la zona nasal y desplazarse hacia la zona temporal, como veremos luego al final con un caso clínico. Entonces esto hace que realmente estas zonas de desenfoque, este +2 que tiene esta lente de desenfoque periférico, pues no lo estemos consiguiendo de la manera más deseada, porque como veis en la zona de 5 milímetros incluso baja ese desenfoque debido al descentramiento de la lente, y aquí sí tenemos un poco, pero en menos, en esta zona de aquí, tenemos como a 3 milímetros, algo de desenfoque aproximadamente de 2 dioptrías y el otro está un poquito más desplazado. Por lo tanto, la topografía fundamental para valorar si realmente estamos haciendo, como digo, un tratamiento correcto de miopía. Y muy importante, me parece fundamental también, es como ya os he dicho varias veces, estamos controlando la miopía a niños, por lo tanto la salud ocular es súper importante. Las lentes tienen que ser seguras,
pero antes de adaptar la lente de contacto tenemos que valorar cómo es la salud ocular de los niños, tenemos que teñir, tenemos que ver el tiempo de rotura lagrimal, tinciones, altura del menisco lagrimal, incluso glándulas de meibomio, porque en estos casos pues este niño quizás no es candidato a una lente de contacto, sobre todo blanda, que va a utilizar durante el día y que se va a deshidratar por aquí con el parpadeo. Pues seguramente sería más indicado, si necesitamos adaptar lente de contacto, pues una lente de orto-K previo tratamiento de lágrima, por supuesto, o directamente tratamiento con atropina o lente oftálmica de desenfoque periférico. Cuando adaptemos lentes de orto-K, muy importante también fijaros en la lente, el fluorograma, pero no solo el fluorograma, fijaros también el diámetro. Los ojos míopes suelen ser más achatados en vertical y más anchos, son córneas ovaladas, de manera que el diámetro de la lente es fundamental, que no sobrepase la zona del limbo. El limbo hay que intentar protegerlo siempre, como bien sabemos, entonces esto no sería una adaptación correcta, por muy buen fluorograma que yo obtenga aquí en la zona central, pero desde un punto de vista de salud ocular, esta lente está literalmente aplastando el limbo y va a crear una hipertrofia límbica o una insuficiencia límbica, cosa que no deseamos. También importante, si tenemos tecnología, que cada vez es más común, antes de hacer la adaptación de la lente de contacto, porque como digo, son lentes que vamos a utilizar durante muchos años, sabemos que las glándulas de meibomio se afectan por el roce mecánico con las lentes de contacto, tanto blandas como rígidas. Por lo tanto, esto nos lo dicen diferentes estudios e incluso ya tenemos estudios valorados de orto-K con qué ocurre con las glándulas de meibomio, incluso a 24 y 36 meses, es decir, ya a bastante tiempo. Y lo que nos hablan los autores es que el orto-K es un método seguro en niños, pero que hay que prestar especial atención cuando hay distorsión de las glándulas de meibomio o antecedentes de afecciones alérgicas. Y todo esto antes de la adaptación. Yo a veces me encuentro pacientes, niños, que tienen las glándulas de meibomio atrofiadas y me duele, me molesta el no haberlo hecho antes porque no tenía esta tecnología. Entonces yo ahora todos los niños, yo sí tengo un topógrafo con luz infrarroja para poder medir esto y bueno, pues en concreto el queratógrafo, el K5, siempre hago un protocolo de salud ocular y le dedico un poquito de tiempo a medir las condiciones lagrimales de los niños y sobre todo de las glándulas de meibomio. Si están bien, me quedo tranquilo, pero luego lo voy repitiendo, monitorizando, porque lo que no quiero es que con el tiempo el niño genere una intolerancia por un problema de sequedad. Estamos intentando controlar la miopía, pero la salud ocular también es fundamental. Y luego el examen optométrico también es muy importante. Vamos, yo creo que es importante la salud ocular, pero para controlar la miopía el examen optométrico es fundamental. La refracción es necesaria, saber la refracción que tiene el niño y sobre todo a qué edad, pues a los 6 años aproximadamente. A 6-7 años, como nos dice Kate Gifford y otros muchos estudios, tenemos que saber la refracción de los niños, porque a esa edad sabemos que si el niño es hipermétrope de más de 0,75 nos quedamos tranquilos, pero si es por debajo de 0,75 ya el riesgo es medio y cuando ya con esa edad es miope o emétrope, pues evidentemente ha debutado muy pronto y esa miopía va a progresar bastante. Por lo tanto, importantísimo las revisiones a estas edades de 6 años, crucial, 6-7 años, donde podemos predecir simplemente con la refracción lo que va a ocurrir en su miopía y por lo tanto en su vida. Bueno, aquí tenemos otras tablas de Carla Zagdi que nos hablan también de la refracción a 6-7 años, pero a edades más avanzadas, la cual, por ejemplo, un niño con 10 años, si es hipermétrope de 0,25 o menos, pues ese niño al final terminará haciéndose miope. Por lo tanto, la refracción fundamental. Pero también tenemos que hacer un examen más completo, no simplemente quedarnos en la refracción, sino también un examen más completo de la eficacia visual. Hay que valorar la visión binocular y la acomodación. Los niños van a tener un problema acomodativo, los niños tienden a tener una endoforia con un lag acomodativo elevado, ¿vale? Es decir, su acomodación está por debajo de lo normal, hipoacomodan, y esto sobre todo ocurre en cerca, y para contrarrestar esa hipoacomodación pues tiran de la foria, de la endoforia. Por lo tanto, tienen una tendencia a la endoforia. La norma sería pues entre 4, aproximadamente 4 de exoforia, pues estos niños tienden a ser endofóricos con un problema acomodativo, ¿vale? La flexibilidad acomodativa, la amplitud de acomodación y el lag acomodativo va a ser alto, mientras que la amplitud va a estar por debajo de la norma. Y la convergencia acomodativa será alta, ¿por qué? Pues porque como no pueden acomodar, tirarán, como digo, de la convergencia, ya que tienen esa tendencia endofórica. Entonces, esto también nos puede ayudar porque podemos encontrar esto normal y esto alterado. Pues todo, aquí hay un problema multifactorial y no hay una única causa, hay varios riesgos, entonces tenemos que analizarlo todo para saber realmente qué tenemos que hacer y cuál es el mejor protocolo de actuación.
Por lo tanto, el examen que debemos realizar a estos niños tiene que ser una refracción objetiva central y periférica, si es posible la refracción objetiva central con retinoscopía, y el retinoscopio es fundamental en niños, y si podemos periférica también. ¿Cómo? Pues con el retinoscopio yéndonos un poquito hacia un lado, como a 30 grados. El niño tiene que tener una pupila grande para poder ver esa retina periférica, la refracción que tendrá ahí, que cambiará respecto al centro si somos capaces de hacerlo. O un autorrefractómetro de campo abierto, haciendo que el niño mire arriba, abajo, izquierda y derecha, como a 30 grados, y con eso pues tomar las medidas y compararlo con la parte central para ver ese desenfoque retinero periférico, ese desenfoque hipermetrópico que tendrán. Refracción subjetiva siempre con gafa de prueba, y si es posible, si trabajamos con oftalmólogo o podemos derivar, creo que es muy importante, bajo cicloplegia para descartar pseudomiopías. Y como digo, pues la visión binocular y la acomodación, valorar el Covertex, un Covertex o un Maddox para valorar la foria, las vergencias, siempre con barra de prismas para trabajar con niños, no con el foróptero, siempre campo abierto, con retinoscopía, con gafa de prueba y con prismas, con barra de prismas. Para valorar la acomodación, el lag acomodativo, que lo vamos a valorar con el MEM, anteponiendo lentes, o hay otros compañeros que prefieren el NOT para no hacer que acomode el niño a la hora de poner lentes, sino con el NOT acercándonos o alejándonos con nuestro retinoscopio. La amplitud de acomodación por alejamiento sería la mejor método, sin poner lentes delante del ojo del paciente para no estimular su acomodación, y valorar también la flexibilidad acomodativa. Bien, todo esto es importante, pero debemos tener en cuenta que de aquí el valor que nos va a predecir más una progresión o una aparición, y sobre todo una progresión de la miopía, es la refracción a una edad concreta, sobre todo a esa edad de los 6-7 años. ¿Y esa refracción está relacionada con la longitud axial? Pues sí. Es importante el error refractivo y la longitud axial. Son predictores de realmente lo que va a ocurrir con esa miopía. Este estudio de Donald Muti es bastante importante porque nos habla de cómo es la longitud axial en niños miopes, de niños miopes con los puntitos negros y en cuadraditos negros, y niños métropes en color blanco. ¿Vale? Lo que nos dice el punto cero es donde empiezan a hacerse miopes en cuanto a longitud axial y en cuanto a refracción. Y como vemos, los niños hemétropes va aumentando la longitud de su ojo, va haciéndose el ojo más grande, pero no se hacen miopes. ¿Por qué siguen siendo hemétropes? Pues porque el proceso de metropización, que es algo muy complejo, va cambiando la córnea en el cristalino para hacer que los rayos focalicen en retina sin necesidad de que se haga miope. Sin embargo, en los niños miopes aumenta la longitud axial y al mismo tiempo, por eso está relacionado, aumenta la miopía. ¿Y cuándo? Pues no cuando empiezan a hacerse miopes, sino antes. Por eso la longitud axial, la refracción, es fundamental para saber la refracción actual del niño y para hacer un diagnóstico de una miopía, pero la longitud axial es igual o más importante porque nos puede predecir realmente una premiopía, sabiendo exactamente que hasta 3 años antes de hacerse miopes ya hay un cambio significativo hacia un ojo más largo de los niños que se hicieron miopes frente a los que eran hemétropes. ¿De acuerdo? Por lo tanto, y además esa progresión que iba en aumento cada vez más, incluso hasta 5 años posteriores. Por lo tanto, la longitud axial, la refracción, como digo, es fundamental para hacer un diagnóstico de miopía, pero hablamos normalmente de cambios de media dioptría. Sin embargo, en cuanto a refracción, en cuanto a longitud axial, pues tenemos cambios mucho más pequeños, por lo tanto tenemos más detalle para monitorizar una progresión de la miopía y para saber que pequeños cambios nos pueden conllevar a una progresión mayor o menor de la miopía. Es decir, que creo que es necesario refraccionar a los niños y hacer longitud axial de los niños también para saber, como digo, cómo va a ser su miopía y monitorizar esos cambios. De manera que cambios normales serán de 0,1 milímetro por año, pero cuando hay aumento de miopía, ¿cuándo debemos plantearnos control de miopía? Pues cuando esos cambios sean entre 0,2 y 0,3, en concreto 0,17 milímetros, y esto no lo miden los biómetros, nos hacen unas medidas muy precisas de 0,1 milímetros, incluso menos, y esos serían cambios de media dioptría. ¿Ok? En estos casos, pues ya tenemos que plantearnos hacer control de miopía. Un miope instaurado de una edad temprana, a edad temprana, pues como digo, cambios por encima de 0,17 milímetros en 6 meses, el riesgo de la progresión de miopía va a ser muy alto y ahí tenemos que hacer algo. Hay que monitorizar, hay que controlar en 6 meses, pero cuando ocurra eso, cuando veamos esos cambios y nos va a dar más detalle la longitud axial, tenemos, como digo, que hacer indicaciones de control de miopía.
La longitud axial es fundamental y así nos lo dicen, por ejemplo, este estudio que del 2017 de Tideman, que bueno, pues nos distingue entre niños y niñas y nos habla unas curvas normativas en cuanto a la edad y a la longitud axial. Y esto está muy bien porque nos dice cómo es la longitud axial de un niño a una edad concreta y sobre todo en función de eso, cómo va a progresar, si estamos en bajo riesgo de que tenga miopía, riesgo medio o riesgo alto de que tenga miopía e incluso alta miopía. Por lo tanto, sabiendo la longitud axial de un niño a una edad concreta, sabemos con estas curvas normativas cómo va a progresar y nos podemos adelantar en el tiempo, monitorizar esos cambios, pero ya sabemos inicialmente con 6 años, si tiene una longitud axial de 23,5 milímetros, yo ya sé que ahí tengo que hacer algo. Si quiero monitorizar y hacer controles, perfecto, pero antes o después tendré que hacer algo para intentar controlar esa miopía porque va a progresar hacia una alta miopía y estaría totalmente justificado empezar desde el principio ya con control de miopía. Y es en esto en lo que se basan biómetros actuales como el Myopia Master, por ejemplo, en el cual pues es un biómetro muy completo, porque aparte de medir la longitud axial, pues nos hace también la queratometría, la refracción y, como digo, la biometría. Entonces tenemos una toma de medidas y al mismo tiempo vamos a hacer una evaluación con esas medidas. Haremos una anamnesis y un cuestionario al paciente y a los papás sobre sus hábitos de vida, si están más tiempo de cerca, tiempo al aire libre, etcétera, etcétera. Con eso podemos educar al niño y darles unas indicaciones, tienes que descansar, no utilizar tanto tiempo el móvil, hacer descansos cada 20 minutos, salir más tiempo a la calle, etcétera, etcétera. Y hacer una recomendación de un tratamiento concreto de lentes oftálmicas, atropina, lentes de contacto para control de miopía. Y esto lo vamos a argumentar siempre con un informe. Nos permite también hacer un informe muy preciso en el cual van a venir indicados los datos de la evaluación que hemos realizado con este equipo y al mismo tiempo las recomendaciones que nosotros le vamos a hacer al niño y a los papás. Y fundamental me parece el seguimiento. ¿Okay? Este equipo además nos va a permitir hacer seguimiento basándonos en esas curvas normativas de Tyderson y de Brian Holden, pues nos va a permitir saber cómo va a progresar la miopía y si realmente con un control de miopía que le hemos indicado al niño, si estamos haciendo el trabajo correctamente. Y todo esto con un equipo y con una sola medida bastante rápida y bastante sencilla. Aquí, por ejemplo, este soy yo haciéndole la prueba a mi hijo que tiene 5 años. Nosotros actualmente estamos utilizando este equipo del Myopia Master y un poco, bueno, pues os explico así con estas curvas los datos que obtenemos. Realmente lo primero que tenemos que introducir es nombre y apellido de los niños. Como veis, esta es la prueba de mi hijo, no he tapado el nombre por ley de protección porque es mi hijo, Luca Verdejo. Y bueno, pues metemos, como digo, el sexo, la raza, la etnia y la edad del niño. Con eso, ya en base a hace una medición en base a datos normativos que dependen, como digo, de eso, de la edad, el sexo y la etnia, con una base de datos de estudios de Brian Holden de unos 24.000 ojos de niños. Por lo tanto, es una base de datos muy, muy amplia y con eso ya nos da la primera medición. Medimos la longitud axial, nos permite medir también la refracción objetiva, es un autorrefractómetro que no miopiza, y eso creo que es interesante en estos equipos, porque es un autorrefractómetro, pero que se parece mucho a la graduación que obtenemos con la graduación cicloplégica. Y bueno, pues también nos mide la queratometría, el blanco y el diámetro de pupila. Con todo ello, nos hace unas curvas, como vemos aquí, nos sitúa dónde está el ojo derecho y el ojo izquierdo, en base a la longitud axial y a la refracción y en base a la edad que tiene el niño, y nos dice el riesgo de miopía, el riesgo de tener la progresión de la miopía, el riesgo de tener miopía y luego cómo va a progresar esa miopía. ¿De acuerdo? Hablando de percentiles, donde estaríamos dentro de la norma y por encima. Como digo, este es el caso de mi hijo, donde, bueno, pues no sé si deciros si es miope o no es miope, realmente yo diría que sí es miope o premiope, lo único es que, bueno, pues me está diciendo el equipo que la longitud axial que tiene ahora es de 22,60 y 22,51, es bastante largo ya para su edad, que tiene 5 años recién cumplidos, y bueno, pues que esta miopía va a progresar, y además va a progresar en función de todo esto, pues va a progresar y en función, analizando base de datos de niños con características similares, va a progresar, pues como digo, hasta prácticamente 5 dioptrías.
Esto si no hacemos nada, ¿de acuerdo? ¿Cuándo tendríamos que empezar a hacer algo? Esta sería la clave, ahora un poco la pregunta. Bueno, pues aquí en este caso él todavía, la agudeza visual sin corrección en monocular es 20/20, por lo tanto yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es recomendaciones, y ese es mi trabajo de estar todo el día indicándole, porque yo soy miope, su madre es miope, y él le pasa mucho tiempo de cerca leyendo, bueno, pintando, está empezando a leer, entonces, pues eso, esas recomendaciones que deben ir indicadas para intentar que el tiempo de cerca sea el mínimo posible y que esté mucho más tiempo al aire libre. Y esa es un poco la lucha que llevamos con él. Por lo tanto, creo que hay que monitorizar y para ello hacer controles como mucho cada 6 meses. Y esto es fundamental. Lo que creo que todavía nos falta, tenemos que hacer unos buenos protocolos, como estoy intentando explicaros con esta presentación, pero creo que nos falta una guía clínica. Y en esto creo que es un poco trabajo de todos saber qué hacer cuando nos encontramos con estos niños con esa pequeña miopía, cuando sabemos que realmente su longitud axial va a aumentar. Pues bueno, lo más parecido a una guía clínica es este estudio de Cheung, que lo que nos habla es que hicieron un control a niños antes de hacer orto-K, niños de 6 a 9 años y por encima de la edad de 9 años. Y vieron que 7 meses antes de hacer el tratamiento de orto-K, pues realmente la miopía aumentó. ¿Y aumentó más en qué niños? Pues en los niños más pequeños. Los niños que debutaron antes con la miopía, volvemos a insistir, más progresión, más riesgo de padecer miopía. Por lo tanto, la edad en la que aparece la miopía es muy, muy importante. Y de ahí vuelvo a insistir en la importancia de los controles a edades tempranas. Porque cuanto antes aparezca, esa miopía más va a progresar. Pero también es cierto que esos niños son los más agradecidos, por así decirlo, porque al hacer orto-K después son los que más se controló su longitud axial. El porcentaje de reducción fue mayor frente al grupo control a que otros niños de edades mayores que debutaron con menos cantidad de miopía. Muy bien, pero ¿y qué deberíamos hacer con estos niños? ¿Tienen miopía? Sí, no. Bueno, pues a la edad de 6, 13 años lo que nos hablan es monitorizar, ¿vale? Si hay miopía, monitorizar y cada 6 meses ir viendo revisión e ir viendo la progresión. Y para eso, para esa progresión exacta, primero la refracción para saber si es miope, importante también todas las pruebas del examen optométrico, pero también saber longitud axial para saber la progresión, si es lenta, moderada o rápida, y en función de eso, pues recomendar. Los autores de este estudio nos recomiendan el tratamiento de orto-K. Por otro lado, si el niño todavía no es miope, que yo creo que mi hijo estaría por aquí, entre sí y no, bueno, no es miope, ¿qué deberíamos hacer? Monitorizar a los 6 meses, una progresión rápida, moderada. Bueno, pues en ese caso, si la progresión es moderada, aunque no sea miope, si vemos que luego hay progresión, pues considerar orto-K, y creo que es una muy buena opción, y hábitos, ¿vale? El tema de más tiempo al aire libre. Progresión rápida de orto-K, hablamos de eso, de más de 0,20 milímetros en 7 meses. Entre 0,10 y 0,20 milímetros sería moderada y más de 0,20 milímetros sería una progresión rápida. Por lo tanto, para saber si esto ocurre y qué debemos hacer, necesitamos tener valores de la longitud axial. Aquí os pongo el caso de otra niña, una niña de 6 añitos, bueno, pues que ahora sí es miope y tiene una longitud axial más elevada todavía, de 23,31 y 23,30. Y como digo, esta niña sí que es miope. Bien, tenemos aquí esta miopía y además los padres son miopes, los dos miopes magnos, y esta niña, su longitud axial es alta. Y además esta niña vemos que en función de dónde se sitúa ahora la miopía, la miopía no, dónde está su ojo derecho e izquierdo en cuanto a longitud axial y a la edad que tiene, en cuanto también a la refracción que tiene actualmente, pues nos vamos a ir a una miopía por encima de 8 dioptrías con la edad adulta. Esto ya son palabras mayores y esta niña no utiliza gafas, no utiliza nada, entonces aquí pues nos deberíamos plantear un poco qué hacer. Además, su agudeza visual está disminuida, agudeza visual monocular 20-30, por lo tanto, ¿deberíamos hacer ya control de miopía o ponemos una gafa y revisamos en 6 meses, como nos hablan algunas guías clínicas? Bueno, pues yo en este caso creo que aquí está claro de que esta miopía va a progresar y yo creo que es necesario comenzar ya con control de miopía. Y es lo que le hemos propuesto a los papás, empezar ya con control de miopía porque esta miopía va a progresar y va a ser hacia una miopía magna. Si podemos evitar que esa miopía no llegue a más de 6 dioptrías, pues oye, yo me quedaré tranquilo. Y esto me lo dice una revisión temprana con un equipo que me da mucha información y con un examen muy completo.
Además, este equipo también nos permite monitorizar un tratamiento. Por ejemplo, a un paciente al que le hemos hecho una medición y luego indicamos orto-K y esa orto-K la vamos a hacer en este rango. Pues lo que nos dice, si lo ampliamos, es que vamos a hacer orto-K desde marzo del 17 hasta el 2023, por ejemplo, hasta la edad adulta, en esta imagen sombreada de color morado. Entonces tenemos el ojo derecho y el ojo izquierdo y vemos en revisiones, bueno, partimos de aquí, con lo cual si seguimos la línea se debería haber ido, si no hacemos nada, a una miopía pues casi aquí de 4 dioptrías. Sin embargo, con el tratamiento de orto-K estamos conteniendo ese aumento de la miopía, como veis, en 1, 2 y 3 revisiones posteriores tras el tratamiento de orto-K, con lo cual pues aquí podemos ver y lo podemos explicar a los papás que realmente el tratamiento está siendo efectivo. Esta línea discontinua que nos aparece después otra vez aquí es cómo va a seguir la progresión después de esta última revisión, pero lo normal es que si seguimos con orto-K, pues que esto siga aplanándose esta curva y no suba hacia arriba, hacia más miopía. Por lo tanto, este equipo me parece muy interesante también, no solo para un diagnóstico precoz y saber qué hacer, qué intervención óptica y qué protocolo realizar, sino para hacer un seguimiento muy, muy importante, para tener seguridad de la eficacia de estos tratamientos. Bien, por lo tanto, la orto-K y las lentes blandas bifocales y multifocales son seguras para corregir la miopía y para controlar la miopía en niños. ¿Qué decisión? ¿Qué elegimos? ¿Orto-K, lentes blandas? Bueno, pues esto depende un poco de cada caso. Yo, como digo, prefiero siempre ortoqueratología siempre que sea posible. Estaría indicada en niños a partir de 6-9 años, sobre todo cuando la progresión es alta, según ese estudio que veíamos antes de Cheon. Y, bueno, pues estaría indicada también para miopías por debajo de 6 dioptrías y uso nocturno. Mientras que las lentes blandas, importantísimo esto, uso diario. Si adaptamos lentes blandas para desenfoque periférico, el niño tiene que utilizar las lentes. Si no utiliza las lentes todos los días, un mínimo de 6 horas al día, no tiene sentido, porque no estamos haciendo el tratamiento. Cosa que con orto-K esto me lo evito. Si el niño se pone la lente, si le molesta la lente durante el día, con orto-K eso no ocurre. El control es todo el día. Y aquí, bueno, tenemos varios diseños, como hemos visto, tendremos que elegir el diseño y los parámetros en función de cada caso e incluso el reemplazo. Tendremos que personalizar en función de cada paciente. Y fundamental, eso sí, siempre el buen cumplimiento y la limpieza de las lentes, venir a revisión, importantísimo, porque si no, esto no va a funcionar y la seguridad no va a ser la correcta. Para terminar, os pongo un caso clínico de una niña que tiene 11 años, empezó con miopía hace un año, de una dioptría en el ojo derecho y media dioptría en el ojo izquierdo. ¿Vale? Entonces, actualmente utiliza gafas monofocales con esta graduación con las que no ve bien, es decir, le ha aumentado su miopía. Aquí tenéis con las gráficas estas de este cuestionario que luego podemos entregar a los papás con el equipo, con el Myopia Master, pues bueno, nos lo pone así. Nosotros hacemos todas las pruebas, hacemos las preguntas necesarias y vamos marcando aquí. De manera que los dos papás son miopes, por lo tanto el riesgo es alto. Las horas al aire libre son muy poquitas, lo recomendable sería mínimo 1 hora al día, pues esta niña está 3 horas a la semana, 3 horas en 7 días, es decir, el riesgo es alto. Y luego el tiempo que está, aparte del colegio, el tiempo que está en tareas de cerca son 4 horas y nos lo marca aquí. ¿Vale? Nosotros introducimos 4 horas en tiempo de cerca y nos lo marca aquí, que es un riesgo moderado tirando a alto. Por lo tanto, por la genética y por tema ambiental, el riesgo de que esta miopía siga progresando es alta. No tenemos valores previos, nosotros nos llega la niña ya con esa miopía instaurada y diciendo que no ve bien. Hacemos examen optométrico y, bueno, pues la miopía ha aumentado. Este valor de la refracción, fundamental con esto. Además, la refracción cicloplégica es igual a la manifiesta, no hay ninguna pseudomiopía, es una miopía real. Con esto vemos que la evolución de la progresión de la miopía es de 0,75 dioptrías por año. Con esto, si yo tengo la longitud axial, mucho mejor. Pero con esto yo ya sé que esta miopía está progresando y, por lo tanto, que sí que está indicado el control de la miopía. Aún así, yo también hago valores, hago examen optométrico, donde veo que el AK es normal, 4,1 prácticamente, un poquito ahí en el límite. La foria es normal, hay una pequeña tendencia exo en vez de endoforia, y esto es debido pues, a que la amplitud de acomodación está dentro de la norma y no tenemos retraso acomodativo. Tenemos un lag acomodativo de media dioptría dentro de la norma. Además, la flexibilidad acomodativa también normal, 10 ciclos por minuto. Por lo tanto,
lo que es la parte de visión binocular y la parte de acomodación, no hay un desorden del sistema visual. Perfecto, me parece muy bien, esto es muy bueno, pero sí que hay dos cosas importantes y es los factores genéticos, factores ambientales y que vemos una miopía en progresión con más de media dioptría por año, lo cual esto es una miopía en progresión y tenemos que hacer algo. Pasamos a hacer las pruebas de salud ocular, donde vemos que el Nitboot es un poquito bajo, pero no hay tinciones y todas las pruebas de cantidad de lágrimas son normales. Diámetro de pupila escotópica 7 milímetros, es decir, una pupila grande, esto es bueno. Longitud axial actual es esta, que vamos a ver ahora con el Myopia Master, aunque no tengo la medida previa, pero bueno, nos va a dar información en base a esas curvas normativas y la topografía corneal normal. Bien, por lo tanto, miopía en progresión y factores de riesgo genéticos y ambientales. La longitud axial esa es también importante, es otro factor de riesgo para la edad que tiene la niña y la miopía que tiene actualmente. Pues sí, estamos en valores importantes, como vemos aquí, valores altos de un ojo largo que va a seguir creciendo, va a seguir aumentando su miopía. Por lo tanto, si va a seguir aumentando su miopía, me lo está diciendo esa progresión que está teniendo, pues lo primero que tenemos que hacer con esta niña es, bueno, y con los papás, es hablar, saber realmente comunicarnos, explicarles un poco cómo está la situación, explicamos los riesgos y los beneficios porque realmente tenemos que hacer control de miopía. Lo que indicamos es, en principio, Ortho-K. Como os he dicho, para mí es el método de control de miopía, para mí es el gol estándar, la Ortho-K, para control de miopía, y así lo dicen la mayoría de estudios. Y bueno, pues como os digo, tenemos una longitud axial elevada y este ojo va a seguir creciendo. Entonces, indicamos Ortho-K. ¿El problema? Pues que la niña es un poco trasto, entre comillas, no es muy cuidadosa y así nos lo dicen los papás, entonces no se fían, explicamos en qué consiste la Ortho-K, los riesgos, los beneficios, pero no se fían de la niña, de que vaya a cuidar las lentes, nos dicen unas lentes más caras inicialmente, entonces, pues bueno, el que duerma con las lentes les da un poco de miedo, aunque explicamos también la seguridad. Entonces prefieren al menos empezar porque la niña también casi prefiere seguir utilizando gafas durante el día, le gusta utilizar la gafa, los niños también tienen que opinar y nos tienen que decir lo que ellos prefieren. Entonces la niña no le importa para nada y como os digo, casi le gustaría seguir utilizando la gafa de vez en cuando, pero bueno, insistimos en que necesitamos un tratamiento para control de miopía, por lo tanto decidimos finalmente adaptar lentes de contacto blandas bifocales, dual focus y en reemplazo diario. ¿Por qué en reemplazo diario? Pues porque me evito el utilizar líquidos, el que todos los días la niña va a cambiar la lente de contacto, con lo cual si la niña es un poco, es una manera de ir educando poquito a poco la niña para que, bueno, pues a lo mejor en un futuro podamos terminar en un tratamiento de Ortho-K que podría ser más efectivo, no que lo sea. Entonces, bueno, pues me parece bien empezar a veces con este tratamiento, con las lentes blandas de reemplazo diario y sobre todo en aquellos niños que vemos que no van a ser cuidadosos y así nos lo dicen los papás. Y fundamental indicar aumentar el tiempo al aire libre, fundamental. Esto es siempre lo que tenemos que decir. Esta es la topografía, totalmente normal. Y vemos la adaptación, humectación de la lente del ojo derecho, totalmente normal. Y aquí vemos el ojo izquierdo, donde vemos el centrado y el movimiento. Y vemos aquí un poquito rojo el ojo, en esta zona, y vemos una ligera hiperemia en la zona de la conjuntiva, cerca del limbo. Y vemos también el centrado y movimiento. El movimiento escaso, la lente queda cerrada, se mueve muy poco. Hacemos la técnica del Pusack y como veis el movimiento es muy poco. Y además, si nos fijamos, aunque aquí cuesta ver, hay un leve descentramiento hacia esta zona, es el ojo izquierdo, un leve descentramiento hacia nasal. Aquí tenéis los datos de la lente de contacto del ojo derecho, del ojo izquierdo. La niña nos comenta que utiliza las lentes de contacto, que las utiliza 8 horas al día y 7 días a la semana, al menos es lo que nos dice, y es ella la que las manipula. Aún así, tiene algunas molestias esporádicas con las lentes de contacto. Y muy interesante, a tomar fotos si podemos, como con este equipo, con el Keratograph, que nos mide, pues podemos medir con estos calipers realmente dónde está colocada la lente, porque en este tipo de lentes bifocales el centrado es importantísimo. Si la lente no se centra, pues no estaremos haciendo el control de miopía de una manera correcta, ese desenfoque periférico. ¿De acuerdo? Entonces, como vemos, hay descentramiento en esta zona. Lo podemos ver también con la topografía sobre la lente de contacto, donde en el mapa tangencial realmente nos dice que estamos provocando que la lente se está descentrando. ¿Hacia dónde? Hacia temporal. ¿Y por qué? Aquí lo veis, ¿vale? Aquí está colocada desde la zona de córnea
del final de iris hasta donde está la lente 1.1 y 1.4, un poquito más, ¿vale? ¿Por qué se descentra la lente hacia temporal? Pues porque, como sabemos, ya si nos lo dice Patrick Caroline, este es un ojo derecho de un paciente, está como al revés, pues la lente apoya en la zona nasal y la lente blanda es una lente de ortocano, pero una lente blanda va a apoyar en la zona nasal y si os fijáis muchas veces tienden a intentarse, y esto estamos muy acostumbrados a verlo con lentes esclerales, pero también una lente blanda bifocal es muy importante, si fuese monofocal me da igual, pero si la lente bifocal está apoyando aquí en nasal y se desplaza hacia temporal, lo que va a ocurrir es esto que vemos aquí, un desplazamiento y realmente este desenfoque no lo estamos colocando en la posición correcta. Así lo vemos con el mapa refractivo y el mapa diferencial donde vemos ese descentramiento y donde vemos ese desenfoque que estamos haciendo aquí, ¿vale? Este desenfoque que estamos haciendo a 4 milímetros, que es donde debería ser, que es donde debería estar este anillo de esta lente, que va hasta 4,7 milímetros aproximadamente, pues aquí no estamos haciendo ese desenfoque realmente por el desplazamiento de la lente. Sí, en este lado, ¿de acuerdo? Sí, en el lado temporal, aquí está colocado, pero bueno, realmente hay un descentramiento que ese desenfoque no lo estamos colocando realmente donde debería ser. ¿Vale? Importante esto porque aunque creamos que estamos adaptando una lente para control de miopía, si no hacemos todas estas pruebas, si no las hacemos en un protocolo serio y fiable, pues realmente pensaremos que estamos controlando la miopía y puede que a esta niña le siga aumentando la miopía y podría ser simplemente por esto. Además, como veis, el ojo está por aquí un poquito rojo. Bueno, antes de eso, lo que realmente ese desplazamiento lo que nos está haciendo es que no nos está induciendo aberración esférica, sino la aberración más alta es el coma. Y esto lo podemos ver con el mapa aberrométrico corneal. Estamos induciendo un descentramiento y ese descentramiento es un coma. Además, al quitar la lente de contacto, pues lo que vemos es esto, ¿vale? Que teñimos en ese ojo izquierdo tras retirar la lente de contacto y lo que vemos son unas tinciones considerables. Y entonces, pues bueno, enseñamos las fotos a los papás, la niña nos dice que el día anterior se duchó con la lente de contacto, que después tenía molestias, que esto lo hace a veces y además nos comenta que las lentes, aunque nos había dicho que sí, que las utilizaba todas las horas, esas 8 horas al día, pues no las utiliza tantas horas y bueno, pues todo esto nos lo dice cuando vamos un poco enseñando las pruebas y comentando que quizás no es el tratamiento más idóneo porque no están cumpliendo o la adaptación no es la correcta. Y los papás además nos comentan que no saben nada de todo esto, que no sabían que la niña se duchaba con la lente, que no se había puesto la lente de contacto. Entonces, esto es fundamental en las revisiones, en los seguimientos, valorarlo. Porque, como digo, esta es una lente de contacto fácil de adaptar, sencilla, pero que tenemos que hacer pruebas para saber si el rendimiento es el correcto y si esa lente incluso no está generando alteraciones a nivel de salud ocular. Aunque sea una lente blanda diaria, también puede provocar tinciones como vemos. Y esto hay que valorarlo. Bien, y ya para terminar, por lo tanto, para hacer un buen control de miopía en niños con lente de contacto, tenemos que hacer una adaptación controlada, y con este caso creo que se ha puesto de manifiesto. Debemos entregar un consentimiento informado y en el consentimiento hablar de los riesgos, de los beneficios, de la seguridad y de la eficacia del método en concreto y dar unas instrucciones y unas normas muy concretas a los padres y al niño. Hay que educarles en signos y síntomas de alarma. Si me molesta la lente hay que quitarla y tengo que venir a consulta, por ejemplo. Y hacer seguimiento, ¿vale? Hay que hacer seguimiento de la adaptación porque por mucho que nos digan que todo va bien, si no hacemos seguimiento y revisiones, se nos pueden pasar cosas como hubiese ocurrido con el caso que os acabo de mostrar si no hubiésemos revisado y hubiésemos hecho todas esas pruebas. Con Ortho-K deberíamos hacer bastantes revisiones, pero también lo que se nos aconseja con lentes multifocales es hacer revisiones una vez realizada la adaptación, mínimo cada 6 meses. Pues esto es un poco lo que os quería contar de la importancia del control de la miopía. Por supuesto es importante, pero quiero que con esto quede claro de cómo un poco, según mi punto de vista y según la evidencia científica, cómo deberíamos hacer las cosas para hacer un buen control, utilizar equipos de biómetros ópticos con software muy buenos, muy potentes, que nos dan mucha información a nosotros y a las familias, a los papás y a los niños. Y pues creo que el Myopia Master es una herramienta muy buena, muy potente, que nos puede ayudar mucho en nuestra consulta diaria para el control de la miopía. Y no quita de nuestra lámpara de hendidura, nuestro topógrafo, nuestro retinoscopio, para hacer todas las pruebas que hemos ido comentando y, por supuesto, anamnesis, preguntar y preguntar. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Ahí tenéis mi correo por si tenéis alguna duda y espero que os haya gustado.